Aunque este no es el coche perfecto, porque no creo ni siquiera que exista el coche perfecto por definición, sí que es cierto que es el que está más cerca de ser el coche perfecto dentro de la categoría en la que compite, y además es por varios motivos, ¿eh? Te voy a hablar de por qué el Leapmotor B10 creo que es un coche realmente insuperable dentro de la categoría a día de hoy, y lo vamos a comparar durante este vídeo con otras opciones que son muy interesantes dentro del mismo segmento. El Leapmotor B10 lo vamos a comparar en sus dos versiones con el MG S5, que también tiene dos versiones, con el BYD Atto 3, que tan solo tiene una configuración, con el Skoda Elroq, que tiene tres versiones, pero solo hay dos que realmente se puedan comparar con el Leapmotor B10, y también, cómo no, aunque está fuera de la categoría en realidad porque es un coche un poquito más pequeño, lo vamos a comparar con el Kia EV3, que por cierto, de todos estos es el que más éxito está teniendo a nivel comercial. Y tenemos que empezar antes de nada con una premisa muy importante, y es el precio. Es decir, podemos comparar todos estos coches y si ignoramos el precio, seguramente el producto que gana es otro. Pero si tenemos en cuenta el precio, efectivamente el Leapmotor B10 es desde luego la mejor combinación. Es un coche que estamos hablando de que parte desde 27.300 euros, poco más de 30.000 euros. Y ojo, sin ayudas si hablamos de la versión que tiene la batería más grande. Y es que vamos a empezar justamente por ahí. El Leapmotor B10, como te digo, tiene dos versiones. Es un modelo que mide 4,51 metros, así que es un subcompacto, y en cualquiera de sus versiones tiene un motor eléctrico de 218 caballos. Es curioso porque han optado por el mismo motor para las dos versiones. En las dos versiones tiene también un par motor máximo de 240 Nm, y eso sí, empezamos a encontrar ya diferencias. En la versión de acceso a la gama tenemos una batería de 55 kWh de capacidad útil, y en la versión superior tenemos una batería de 65 kWh de capacidad útil. Las dos versiones con batería LFP, y la autonomía, claro, cambia. En cuanto a cifras VLTP, tenemos 361 km en la batería pequeña y 434 km en la batería grande. Luego hablaremos de la autonomía real que podemos esperar de este coche. En cualquier caso, cambia también la capacidad de carga en corriente continua, es decir, la carga rápida. En la versión de acceso llegamos hasta los 140 kilovatios, que no está nada mal, y en la versión superior llegamos hasta los 168 kilovatios. De nuevo, también muy bien, y lo vas a ver ahora mejor cuando vayamos comparándolo con sus rivales. En cuanto a la carga doméstica, la carga en corriente alterna en realidad, llegamos a 11 kilovatios, que es lo idóneo en cualquier coche eléctrico, pero sí que es verdad que hay muchos coches que se quedan en 7,4 kilovatios. Vale, en casa seguramente no cargues a 11 kilovatios, pero fuera de casa, en corriente alterna, sí que puedes cargar esta potencia y aprovechar pues mejor el tiempo. Vamos a compararlo ya con estos principales rivales para que veas cuál es la opción que más te interesa a ti, pero antes déjame decirte únicamente que la autonomía real que puedes esperar de este coche es, con la batería pequeña, entre 220 y 465 kilómetros. Ten en cuenta que la menor de las autonomías la vamos a conseguir en autopista con clima frío, y la mayor la vamos a conseguir en ciudad y con clima templado. Todo esto según los datos de EV Database. En el caso de la batería grande pasamos de un mínimo de 260 kilómetros a un máximo de 540 kilómetros. Te recuerdo el anterior, 220, 465, así que como ves, las diferencias son importantes, pero en realidad no son tan grandes como cabría esperar. Y ahora sí, vamos a compararlo con sus rivales, y empezando por el MG S5. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el MG S5 es ligeramente más pequeño. De los 4,51 metros que mide el Leapmotor B10, este coche, el MG S5, mide 4,47 metros, a pesar de que es notablemente más caro. Luego además tenemos que tener en cuenta que el maletero cambia. En el Leapmotor B10 parece que se prioriza un poquito las plazas traseras, y tenemos un maletero de 430 litros frente a los 453 litros del MG S5. La diferencia de todas formas tampoco es que sea exagerada, ni muchísimo menos. A nivel de rendimiento sí que tenemos diferencias importantes, porque la versión pequeña del MG S5 tiene solo 170 caballos, frente a los 218 caballos de las dos versiones del Leapmotor B10, pero tenemos 250 Nm de par motor máximo, y en el Leapmotor B10 nos quedamos en 240. Además, en el MG S5 tenemos una versión bastante superior, 231 caballos con 350 Nm de par motor máximo. Aquí la diferencia sí que es muy pero que muy notable, no tanto en potencia, pero sí en el par motor máximo. Y luego por otro lado, en el MG S5, en lugar de tener esas baterías LFP de 55 y 65 kilovatios, tenemos una inferior de 47,1 kWh LCP y una superior de 62,1 kWh, y en este caso con celdas NCM. Cambian mucho las cifras. De hecho, la autonomía VLTP es de 340 kilómetros solo en la versión de batería pequeña y de 480 kilómetros, muy bien, en la versión de batería grande. En cuanto a las cifras de autonomía real, las horquillas están entre los 195 a 415 kilómetros en la versión de batería pequeña del MG-S5, 255 a 540 kilómetros en la versión de batería grande. Y luego el sistema de carga es verdad que es más sólido en el Leapmotor B10. ¿Por qué?
Pues porque tenemos 140 o 168 kilovatios y sin embargo en el MGS5 tiene 120 o 139 kilovatios. Y ojo, que no está nada, pero nada mal. Como veis, en términos objetivos es mejor el Leapmotor B10, aunque es verdad que la versión superior del MGS5 en algunos puntos está un poquito por encima, pero lo más importante es que, como digo, esto se relaciona con el precio y efectivamente el Leapmotor B10 es notablemente más económico. Vamos a ver con el BYD Atto 3, uno de los modelos estrella dentro de la categoría y que recientemente ha mejorado el sistema de carga y también su equipamiento. Bien. De nuevo, estamos hablando de un coche que es un poquito más pequeño. De los 4,51 metros del Leapmotor B10 nos vamos a 4,45 metros. Y luego, en capacidad de maletero está mucho más cerca, de los 430 del Leapmotor B10 a sus 440 litros. Es decir, son coches que en realidad están, digamos, aprovechados de una forma más parecida. No hay tantas diferencias como con el MGS5. Y en este caso tenemos solo una versión a todos los niveles. Una versión que tiene 204 caballos de potencia, menos que el Leapmotor B10, pero eso sí, 310 Nm de par motor máximo, bastante más par motor máximo que el Leapmotor B10 en cualquiera de sus versiones. Luego, solo tenemos una versión de batería, 60,5 kWh de capacidad útil, y aquí se asienta entre medias de las dos versiones del Leapmotor B10. De nuevo también con una batería LFP, en este caso no hay variaciones, la de LFP BY de Blade de siempre, y la autonomía VLTP es de 420 km, un poquito menos, pero no tanto, un poquito menos que la versión de batería grande del Leapmotor B10. Y la autonomía real está en una horquilla muy parecida también a la del Leapmotor B10 de batería grande, entre 240 y 505 km. Y el sistema de carga rápida se ha mejorado mucho en el BYD Atto 3, pero se conforma con tan solo 110 kilovatios. Sigue siendo una capacidad de carga bastante limitada. Recordemos que en el Leapmotor B10 tenemos 140 o 168 kilovatios, así que las diferencias, desde luego que en este sentido son notables. De nuevo, tenemos un Leapmotor B10 que le hace cara de tú a tú sin ningún tipo de problema al BYD Atto 3 y que en algunos aspectos es incluso mejor. Pero sobre todo saca la cabeza, como decía antes, y vuelvo a repetir, porque es notablemente más barato que el BYD Atto 3. Nos queda el siguiente por comparar, que es el Skoda Elroq, y he cogido por supuesto solo las dos versiones de acceso a la gama, el Elroq 50 y el Elroq 60. De nuevo, un coche apenas un poco más pequeño, 4,48 metros, aquí se reducen un poquito las distancias, pero sí que es verdad que en el Skoda Elroq tenemos un aprovechamiento del espacio interior muy bien planteado, con un maletero de 470 litros. Cuidado porque aquí sí que tenemos ya un maletero bastante más amplio que el del Leapmotor B10 y esto evidentemente pues para un uso familiar puede resultar bastante relevante. A nivel de sistemas motrices tenemos en la versión de acceso 170 caballos, se queda bastante por debajo del Leapmotor B10, pero en la siguiente versión tenemos una configuración idéntica a la del BYD Atto 3, 204 caballos, se queda también por debajo del Leapmotor B10. Pero ojo, porque si queremos arrastrar, pues bueno, remolque o caravana o cualquier tipo de cosa así, sí que tenemos que tener en cuenta que de nuevo aquí el Elroq también tiene un par motor mayor que el que ofrece el Leapmotor B10 en cualquiera de sus dos versiones. De hecho, en estas dos versiones el Skoda Elroq tiene 310 Nm de par motor máximo. Pasamos a las baterías. La versión de acceso tiene 52 kWh de capacidad de almacenamiento energético con una batería NCM. Y en la versión superior tenemos 59 kWh y de nuevo con batería NCM. Aquí también hay diferencias importantes a nivel de química. En cuanto a la autonomía, pues el Skoda Elroq en cualquiera de sus versiones supera al Leapmotor B10. En la versión de acceso tenemos 377 kilómetros y en la versión superior tenemos 449 kilómetros, pero la autonomía real va a estar en una horquilla entre 220 y 460 kilómetros en la versión de acceso y entre los 250 y 520 kilómetros en la versión superior. También es muy destacable en el Skoda Elroq el hecho de que la versión básica ya carga en corriente continua a 145 kilovatios y además con una curva de carga francamente muy buena. Cuidado porque para viajar puede ser una opción razonablemente mejor y como veis hay en algunos aspectos en los que da un enfoque bastante mejor para un uso familiar. Ojo, muy interesante, ¿eh? Y la versión superior ya en el Skoda Elroq 60, que en realidad es la versión intermedia dentro de su gama, tenemos un sistema de carga que llega hasta los 165 kilovatios. Por cierto, muy importante también, hay que decirlo, el BYD Atto 3 tiene bomba de calor de serie, el Leapmotor B10 tiene bomba de calor de serie, el MGS5 no, y en el caso del Skoda Elroq tenemos que la versión de acceso a la gama tampoco tiene bomba de calor de serie, y en la versión intermedia depende del mercado y como opcional. Bien, si pasamos al siguiente modelo ya, el Kia EV3, que es un modelo
que está teniendo un éxito rotundo en España y en realidad a nivel general en Europa, pero que es más pequeño, ¿eh? Ojo, además bastante más pequeño, es el más pequeño con diferencia de toda esta comparativa. Estamos hablando de un coche que mide 4,3 metros exactos y aún así es curioso porque tiene más maletero que el Leapmotor B10. Claro, al fin y al cabo tened en cuenta que lo habitual es que lo que ganemos de maletero lo perdamos de habitabilidad en las plazas traseras y viceversa. En este caso es verdad que el Kia V3 está muy bien aprovechado en su interior. Tenemos 460 litros de capacidad frente a los 430 litros que tiene el Leapmotor B10 y ojo, porque los sistemas motrices son iguales en cualquiera de sus versiones. Tenemos 204 caballos en la versión de acceso y 204 caballos en la versión superior. Y de nuevo se vuelve a quedar por detrás el Leapmotor B10 en cuanto al par motor máximo. Tenemos 240 Nm en el Leapmotor B10, ya sabéis que está bastante limitado en ese sentido, y en el Kia V3 en cualquiera de sus versiones tenemos 283 Nm. No llega a lo del MGS5, no llega a lo del Skoda Rock y no llega a lo del BYD Atto 3, pero está bastante por encima de lo que ofrece el modelo de Leapmotor. Y otro detalle también destacable es que igualmente en el Kia V3 tenemos dos versiones con batería NCM, así que cambio de química por completo. Y las configuraciones se parecen al Leapmotor relativamente. La versión de acceso tiene 55 kWh, así que sí que es comparable con la versión de acceso del Leapmotor B10, pero luego en la versión superior tenemos una pedazo de batería de 78 kWh de capacidad de almacenamiento energético. Así que evidentemente también hay diferencias notables en autonomía. De hecho te diré una cosa. La versión pequeña, la versión de batería pequeña del Kia V3 tiene una autonomía muchísimo mejor que la del Leapmotor B10, pero muchísimo mejor. Mientras que el Leapmotor B10 da 361 km en VLTP, en el Kia V3 tenemos 436 km. La diferencia es realmente muy destacable. Y luego ya si nos vamos a la versión de batería grande, pues las diferencias son una auténtica barbaridad, porque llegamos a 605 km de autonomía en ciclo de homologación VLTP. En las cifras reales, ojo, vamos a comparar las versiones de batería pequeña. El B10 da, ya sabes, 220 a 465 km y en el Kia V3 conseguimos de 230 a 480 km. Así que es verdad que en VLTP tenemos unas diferencias muy marcadas, pero luego, sin embargo, en realidad, en cifras de autonomía real, las diferencias no son tan grandes, tan grandes. Y luego en el Kia V3 de batería grande, pues sí que tenemos una autonomía real muy superior a la de cualquiera de estos modelos, entre 325 y 670 kilómetros. Pero se cae el Kia EV3 cuando hablamos del sistema de carga. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la versión básica carga a 100 kilovatios de potencia máxima en corriente continua y sin embargo el Leapmotor B10 básico ya hemos visto antes que carga hasta 140 kilovatios de potencia máxima. Y si nos vamos a la versión superior, en realidad también aquí cojea un poquito el Kia V3 porque podemos llegar a una potencia máxima de carga de 135 kilovatios frente a los 168 kilovatios a los que puede llegar el Leapmotor B10 de batería más grande. Así que como has visto, es verdad que hay en algunos aspectos concretos en los que los rivales del Leapmotor de B10 pueden ser mejores y hay que tener en cuenta aspectos como el maletero, aspectos como la habitabilidad en las plazas traseras, hay que tener en cuenta sobre todo, creo, el par motor máximo que entrega el motor porque habrá quien quiera remolcar, pues bueno, remolque para trabajar o como decía anteriormente, una caravana y cosas así, pero es verdad que el Leapmotor B10 sale por encima de todos, sobre todo por la combinación entre prestaciones y precios, es decir, no destaca por encima de todos siempre en prestaciones, pero sí que es el modelo más equilibrado en prestaciones y sobre todo el que tiene un precio más competitivo. Pero es que cuidado, que algunos de los que estamos comparando en esta comparativa cuestan incluso 10.000 euros más que el Leapmotor B10, así que las diferencias son muy notables. Y creo que lo más destacable es hay que revisar la autonomía del Leapmotor B10 en una prueba real porque parece que es un poquito más gastón de lo que debería y fuera de eso, lo que sí que es verdad es que destaca muchísimo el sistema de carga rápida en corriente continua. Quizá ahí es donde saque la cabeza por delante de todos sus rivales, especialmente para poder hacer viajes de larga distancia. El Leapmotor B10, pero también el Skoda Rock, que tiene muy buenas cifras en este sentido, aunque claro, utilizando una batería NCM. Si te ha gustado este vídeo ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima.